Saludos para todos, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Siéntase amado, siéntase bienvenido, siéntase que existe un propósito para todo esto. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han ido suscribiendo al canal del Pastor Andrés Sosa en YouTube, a los que nos están siguiendo en las redes sociales. Si usted no lo ha hecho y es de su agrado, puede seguirnos en Instagram a Pastor Andrés Sosa, en el Facebook a Pastor Andrés Sosa, y escríbanos a nuestro email pastorandresosa@gmail.com. Envíenos sus inquietudes, sus oraciones, sus comentarios, lo que usted necesite, que aquí estamos para servirle. No pierda de vista que todos seguimos al mismo, que todos somos los mismos, que somos simples instrumentos en las manos de Dios para poder transmitir un mensaje, y somos simplemente humanos. O sea que todos juntos, que formamos ese cuerpo de una iglesia, seguimos a Dios Padre Todopoderoso. Seguimos con los estudios del Evangelio de Mateo. Hoy estamos en el capítulo 8, esperamos poder terminar hoy este capítulo con estas dos historias para poder seguir avanzando. Lo animo a que no se pierda. Si usted acaba de comenzar a vernos, revise los estudios desde el comienzo para que no se pierda toda esta gran bendición y pueda aprender muchas cosas y pueda aplicar todos esos principios de vida que le van a servir para su vida. Entonces, no perdamos más tiempo y vámonos con la palabra. Señor, que sea tu Espíritu el que toma control de nuestra vida y de toda nuestra existencia, y que sea tu voz la que escuchan nuestros oídos. Mateo capítulo 8, versículo 23 dice: Jesús calma la tormenta. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Dice entonces la historia que literalmente, recuerdo lo que pasó la semana pasada, después de salir de la casa de Pedro, de curar a su suegra y después de haber curado a muchos enfermos y endemoniados. Dice que salen y se montan a la barca. Seguramente Jesús estaba agotado y dice que Jesús dormía. Y en medio de ese descanso, que iban de un lugar a otro, parece que apareció una tormenta y los vientos empezaron a soplar y las olas comenzaron a subir y los discípulos se llenaron de miedo. Y cuando voltearon a ver, Jesús dormía. Inmediatamente, lógicamente, su reacción es ir a despertarlo y decirle, Señor, sálvanos. Sálvanos en medio de esta. Y la reacción de Jesús es bastante interesante porque Él se enoja. Él se enoja y les dice, hombres de poca fe. Pero entonces vamos, ya saben, el ejercicio, vamos a sacarlo de ese plano natural, tenemos que sacarlo y ponerlo, extenderlo en esa dimensión espiritual para poder extraer toda esa riqueza y todo lo que está escondido ahí y poderlo aplicar para nuestra vida. Dice que se montan en la barca. Entonces, ¿cómo lo empezamos a aplicar a nuestra vida? Sencillo. ¿Usted se monta en la barca de su vida con Jesús o sin Jesús? ¿Usted invita a que Jesús venga con usted al viaje de su vida? ¿O se va solito y solamente cuando lo necesita lo empieza a buscar? En este caso, dice que los discípulos iban con Jesús. Y en medio de ese trayecto, entonces empieza a ocurrir algo que no es nada fuera de lo normal. Una tormenta, una lluvia. Cuando llueve, cuando empieza a soplar el viento, ocurren olas y todo. ¿Cómo lo comparamos? Lógicamente a la vida. Usted comienza su vida y en un instante usted la puede comenzar muy bien. Y una vez usted zarpa o comienza a vivir y comienza a caminar, entonces empiezan a llegar problemas, dificultades, cosas que no esperábamos.
cosas que salen de donde menos pensábamos, y entonces es donde nuestra vida comienza como a convertirse en un caos, y es cuando comenzamos a mirar para toda parte y no vemos escapatoria. Muy seguramente si los discípulos hubieran estado en la barca cerca a la orilla, no lo dude, que lo más seguro es que se hubieran salido corriendo y hubieran dejado a Jesús dormido en la barca, solo ahí, y ellos se hubieran ido. ¿Por qué? Porque es la reacción humana en un momento de dificultad, buscando cómo solucionar la situación. Pero dentro del plano y la dimensión espiritual, usted tiene que saber. Entonces, que cuando llegue el problema en su vida, usted esté centrado y sepa dónde está y con quién está. Por eso cuando los discípulos miran alrededor, ¿qué vieron? No vieron nada. No vieron sino pura agua, y que la barca se movía de un lado al otro y que las olas chispoteaban. Se llenaron de temor, de angustia, de incertidumbre, y a lo último fue que miraron hacia, ahí está, se acordaron que Jesús estaba con ellos en la barca, y ahí fue cuando acudieron a Él para despertarlo y decirle: Señor, sálvanos. Que a usted no le pase lo mismo que le pasó a los discípulos. No espere hasta que sea demasiado tarde para buscar a Jesús y poder llamar por su ayuda. Recuerde, usted avanza con Jesús desde el comienzo, desde el inicio. No lo deje, que para eso Él está y vive dentro de nosotros. No le cierre la puerta. Tráigaselo con usted a donde usted vaya, a su trabajo, a su escuela, al lugar que sea. Siempre lléveselo. Siempre esté con Él. Todo el tiempo, 1000% del tiempo, siempre esté con Él. Para que cuando un momento de esos llega, usted ya sabe, y lo único que tiene que decir es: Señor, ¿qué pasa? Si tú estás a mi lado, ayúdame. Y será entonces ahí donde usted encuentre la fortaleza para poder encontrar el problema. Pero cuando no vemos que Jesús está de nuestro lado, y mucho menos que está cerca de nosotros, es cuando comenzamos a ver que las dificultades de la vida nos encierran como en un torbellino, en medio de un huracán. Y entonces, cuando ya no tenemos más escapatoria, cuando estamos ya casi en la última, casi al borde del abismo, entonces es cuando nos acordamos de ir a buscar por esa ayuda divina y por ese Jesús que está siempre dispuesto a ayudarnos. No pierda de vista ese principio. Toda decisión que usted tome, usted tiene que tomarla del lado de Él. No espere a que usted tome la decisión, y después de que tome la decisión y encuentre la dificultad o encuentre el problema, entonces usted lo invita a Él, ahora sí lo invita para que le solucione el problema. No, desde el principio, antes de tomar la decisión que usted vaya a tomar, antes de dar el paso que usted vaya a dar, pregúnteselo a Él. Pregúntele: ¿hace esto parte de su voluntad? ¿Es esto parte de mi vida, de mi existencia? ¿Hace parte de tu plan para conmigo y para mi entorno y para con los míos? Pero en este caso, entonces, cuando lo ponemos y zarpamos de nuestra vida y nos olvidamos que Dios está de nuestro lado, entonces es cuando entra el pánico. Pero entonces, ¿qué hacemos qué podemos hacer cuando entramos en pánico, cuando vemos que la vida como que nos está abrumando y que no encontramos la solución? Bueno, ahí está la respuesta. Jesús está siempre de nuestro lado. Pero miremos qué es lo que pasa dentro de la historia, porque los discípulos van y despiertan a Jesús, que está dormido. ¿Por qué está dormido Jesús? Número uno, estamos viendo que Jesús, aún siendo Dios, vivía en un cuerpo humano, y viviendo en un cuerpo humano se cansaba. Y usted recuerde que Él trabajaba de sol a sol, haciendo el trabajo más complicado. No solamente que predicaba, enseñaba, sino que sanaba, expulsaba demonios y todo eso. Además caminaba en el medio del día, caloroso, en temperaturas muy altas. Y Jesús descansaba tranquilo porque era parte de su humanidad. Pero entonces, ¿por qué Jesús estaba durmiendo en medio de esa tormenta, como lo describe aquí el evangelista? Bueno, Él estaba tranquilo porque Él sabía que esa tormenta iba a pasar y que Él no iba a morir por culpa de esa tormenta, y mucho menos los discípulos iban a aparecer. Pero fíjense que esa confianza, que esa fe, que ese tipo de afirmación espiritual solo proviene de mi experiencia personal de caminar con Él.
y de mi experiencia personal de compartir todo lo que pasa a mi alrededor con Él, porque el que me asegura y el que le da la fortaleza a mi vida y la fortaleza a mi fe, que es la roca donde yo construyo mi vida, donde yo construyo mi casa y donde yo construyo mi fe, es Jesús. Por eso entonces usted construye su casa en la roca que es Jesús, para que Jesús, cuando usted lo busque en medio del problema, no le conteste como le contestó a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Así nos contesta el Señor cuando nosotros lo llamamos en medio, como si Él no supiera, porque actuamos como si Él no supiera, como si Él no tuviera el control de la situación. ¿Por qué tienes tanto miedo? Si yo estoy aquí de tu lado, ayudándote, caminando contigo. No tengas miedo, que yo nunca te dejaré perecer. Eso es lo más importante para rescatar aquí. Por eso Jesús en ese instante se levanta, da la orden, utiliza el poder de la palabra para controlar el viento, para controlar la marea, para controlar las olas, y dice que todo vuelve a su tranquilidad, y él volvió y regresó al sueño o a la siesta que estaba haciendo, y los discípulos los quedaron con la boca abierta diciendo: wow, ¿quién es este hombre que hasta los mares y el viento le obedece? Entonces ahí Jesús demuestra no solamente su humanidad, sino que también demuestra su poder divino y su poder de autoridad ante la naturaleza, porque Él está en todas las cosas y Él puede controlar todas las circunstancias y todos los problemas que ocurren. No hay nada suficientemente grande que Él no pueda controlar. Así que cuando usted esté en medio de esa tormenta, recuerde esa frase que Jesús dijo: no permita que su fe lo traicione, que sus emociones lo traicionen. Más bien, aférrese a Él, que es nuestra roca, que es nuestra salvación, y sigamos adelante para poder entonces seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir construyendo nuestra casa sobre ese cimiento que nada lo puede mover, que es Jesús mismo. Continuamos con la historia. Versículo 28. Liberación de los endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. La región de los Gadarenos se le decía a las personas que eran provenientes de una ciudad que se llamaba Gadana, al norte de Israel, que era parte de lo que es ahora Siria. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de que todo, incluso lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Aquí continúa la historia. Dice que cuando se bajaron de la barca y llegaron al otro lado del lago, entonces dice que llegan a una región y que pasaron por un camino que nadie pasaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que ahí, por medio de ese camino, había 2 hombres que estaban endemoniados y que eran tan fuertes que todo el mundo les temía de una manera increíble. Pero entonces Jesús elige pasar por ese camino para poder demostrar su poder y para poder ayudar a estas personas. Pero fíjense lo más interesante de esta historia, que es en el número 29. Dice: de pronto le gritaron. ¿Quién le gritó? Los demonios le gritan a Jesús. Le dice: ¿por qué te entrometes,
Hijo de Dios, ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? O sea que los demonios reconocieron quién era Jesús porque ya sabían que Él era y por eso lo llaman Hijo de Dios. Y después le dice, ¿por qué has venido antes del tiempo señalado a atormentarnos? Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios y que Él iba a venir a esta tierra, sino que ellos no le están diciendo, ellos no sabían el tiempo exacto, pero ellos pensaron que tenían más tiempo para estar en este lugar. Pero Jesús llega entonces de sorpresa, pasa por ese camino y va a pasar a desenlazar esta historia de estas dos personas. Entonces fíjense, cuando los demonios hablan a través de la humanidad de las dos personas, de los dos endemoniados. Y en ese instante entonces es cuando se demuestra que una persona humana puede ser poseída no solamente por un demonio, sino por muchos. Por eso con esto no se juega y por eso usted tiene que tener mucho cuidado y no meterse en las cosas que no son. Y por eso siempre estar al lado de la luz, al lado de la palabra, al lado de Jesús, con usted en su barca, en su carro, en su bicicleta, en su moto, en su barco, en su casa, en su cama, en su lugar de trabajo, para que sea Él nuestra barrera y sea nuestra protección ante todas estas cosas. Y una vez los demonios reconocen que Jesús, por eso le dicen eso. Pero dice que en ese instante Jesús no dice nada, ni una palabra dice. Nada, Él simplemente está escuchando lo que le están diciendo los demonios. Y por eso entonces, sin que Jesús hable o diga nada más, sino que solamente con su presencia, con su autoridad de Hijo de Dios, pasa lo que sigue. Fíjense en el número 30 dice, a cierta distancia de ellos estaban paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Si nos expulsas, no fue una orden a Jesús, fue casi que un favor, suplicándole a Jesús, porque ellos sabían que iban a morir, que no tenían ninguna escapatoria ante la presencia de Jesús. Si eso no hubiera sido así, muy seguramente esos dos endemoniados, ¿qué le hubieran hecho? Pues lo hubieran atacado, le hubieran caído encima, lo hubieran golpeado, lo hubieran intentado matar. Pero ellos sabían que no tenían ningún tipo de poder sobre Jesús. Y fíjense, Jesús ni siquiera había abierto la boca para decir nada, con solamente su presencia. Por eso llévese ese principio. La presencia de Dios es el arma más poderosa que nosotros los creyentes podemos tener. Si usted no ha comprendido lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, usted tiene que ir y seguir estudiando, y por eso le dije al principio, retroceda lo que sea necesario y vea todo el estudio que llevamos para que usted pueda descubrir cómo llevarse siempre la presencia de Dios dentro de nosotros. Usted no puede salir de su casa sin la presencia de Dios. Usted no puede montarse al carro sin la presencia de Dios, porque hay una cantidad de endemoniados detrás del timón que si usted no tiene la presencia de Dios, usted ya sabe lo que podría pasar. Usted no puede llegar a su lugar de trabajo sin estar en la presencia de Dios, porque igual existen una cantidad de endemoniados que nos quieren hacer la fuerza y extinguir la luz. Por eso usted tiene que ser inteligente y utilizar todas las armas y las herramientas que le estamos dando semanalmente para que las ponga en práctica. Recuerde, escucho, aprendo, aplico. Escucho, aprendo, aplico. Porque si no escucho, aprendo y aplico, estoy perdiendo el tiempo, porque no me estoy apropiando de lo que Dios me está dando para poder enfrentar las difíciles circunstancias de la vida ante las que me voy a enfrentar. No piense, no sea iluso, no sea ese pensamiento de que porque usted cree en Dios y tiene fe, entonces mi vida va a ser como la Barbie y el Ken, todo color rosita y muy bonito. Eso no es así. La vida es complicada, y mucho más cuando nosotros que llevamos la luz, las tinieblas las quieren extinguir. Por eso usted no se puede esconder, y por eso Jesús nos llama a la luz y nos llama a la sal, porque nos pone en lo más alto para que todo el mundo nos vea y su luz, que se refleja a través de nuestra existencia, pueda llegar a extinguir
toda esa oscuridad que existe por todo lugar. Entonces, ¿qué pasa después? Jesús, dentro de su compasión, entonces, le dice a los endemoniados, vayan. Esa es la única palabra que él dice, vayan. Y ante su voz, ante su articulación, vayan, inmediatamente los demonios salen del cuerpo de los dos endemoniados, se meten dentro de los animales, y dice que los cerdos salen. Había un despeñadero, un acantilado, como usted le quiera decir, y los cerdos se precipitan a correr hacia ese acantilado y caen al agua, y por supuesto mueren los cerdos y mueren los demonios. Entonces, fíjense que algunos teólogos, y es la razón por la cual después, al final de la historia, dicen que las personas que se dieron cuenta vienen y le dicen a Jesús que se aleje de la región. ¿Por qué? Porque muy seguramente el dueño de esos cerdos perdió mucho dinero, pero no es Jesús el que le ordena a los cerdos que se tiren y que se maten por el despeñadero y caigan al agua. Es Satanás el que mata a sus propios demonios, y que el que controla la vida de esos animales y la de esos demonios, para que ellos vayan corriendo, se precipiten a ese lugar y caigan y mueran, porque ya no tenían ningún tipo de poder sobre Jesús. Y al haber tenido contacto con ese Jesús, ya los demonios, Satanás no los iba a aceptar y iban a ser aniquilados de alguna manera. Pero el otro principio que usted no se puede perder de aquí: ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en su palabra? Muy bien, por supuesto que sí, ¿verdad? Amén. Pues bueno, los demonios también creen en Jesús, también creen en Dios, y también saben y conocen su palabra, quizás a veces mejor que nosotros mismos. Por eso, la necesidad de esto que estamos haciendo, de poder apropiarnos y de aprendernos, de escuchar, aprender y aplicar todos estos principios para poder apropiarnos de toda esa riqueza y todo ese valor que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, entonces no vamos a saber cómo actuar, y en circunstancias como esas lo que vamos a hacer es decaer y perder la fe, encerrarnos en el cuarto, apagar la luz, no me hables, no me digas, no me muestres nada, porque estoy demasiado deprimido por todo lo que está pasando en mi vida. No, el Señor no quiere que vivamos de esa manera, sino que vivamos conforme a lo que decimos creer y a lo que somos, que es que somos hijos de Dios. Entonces tiene que apropiarse de esas verdades y tiene que vivirlas todos los días. Cuando usted llega a los pies de Jesús, usted acepta su pecado, se arrepiente y lo declara a Él como el Señor de su vida, como el dueño de su existencia. Es Él mismo, a través de su Espíritu Santo, el que viene a vivir dentro de nosotros, y es ese poder el que emana dentro de nosotros, el que hace posible que podamos enfrentar todas las circunstancias y todos los problemas que se nos puedan presentar en medio del caminar de nuestra vida. Por eso usted tiene que aprenderse esto, enseñárselo a sus hijos o enseñárselo a su esposa, a su esposo, aprenderlo juntos, vivirlo juntos, desarrollarlo juntos, para poder tener aún una fortaleza mayor y crear esa fortaleza en su hogar, donde no entre nada ni nada que no sea la luz de Cristo, la luz de Dios y la luz del Espíritu Santo, que es la que ilumina todos nuestros días. Y en el caso de la tormenta, recuerde, en la barca siempre lleve a Jesús, siempre llévelo a Él, siempre sepa que Él está en control de todas las cosas, porque en las dos historias, tanto como en el ejemplo de la naturaleza, cuando Él controla la naturaleza, como en el otro lado, donde Él controla en el campo espiritual, controla a los demonios, Él demuestra que tiene control sobre todas las cosas, sobre todo. No existe nada que Él no pueda hacer. Pero usted necesita desatar ese poder a través de su fe para poder entonces usted ir encontrando el destino, para poder ir encontrando el propósito que Dios tiene en su vida, con usted, con su esposo, con sus hijos, o si usted es soltero, en el futuro, con la familia que usted va a formar, o si usted aún no cree, para cuando usted pueda llegar a ese momento de poder decir y tener el valor de decir: yo creo en ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y a ti entrego toda mi existencia.
Que esta sea parte de su meditación y de su oración de esta semana. Poder entonces reconocer que Cristo, que Jesús vive dentro de usted y que hace parte de todo su entorno y de todo su presente. Y de que usted conoce esta palabra, de que usted conoce su voz, de que usted conoce toda esta historia, pero no como una cosa intelectual, sino algo que usted vive dentro de usted para poder hacerlo real. Porque cuando usted no vive esto y lo convierte en real, entonces se comienza a convertir en un sentimiento o en una fantasía que en un momento se desaparece. Y usted necesita que esto sea real todos los días de su vida, porque todos los días la batalla va a ser más complicada, todos los días la batalla va a ser más dura. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal van a querer aniquilar la luz. Y por eso nosotros tenemos que estar unidos siempre en oración constante en la presencia de Dios para encontrar la fuerza, para encontrar la solución, para encontrar la respuesta a todas las dificultades que se nos presentan. Les deseo una semana espectacular. Recuerde seguirnos en las redes sociales o escribirnos al email ante sus inquietudes, ante sus preguntas, que aquí estamos dispuestos a responderlas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.